la fiscalía. Presidente. Yo no puedo hacer todo. Es más, si lo hago, me van a acusar de que ahí sí me estoy metiendo en la justicia. Presidente, yo creo que toda persona que ha estado cerca de la muerte, como usted también lo ha estado, presidente, cuando lo secuestraron, le ruego, haga todo lo posible por encontrar a esos asesinos. Mira, lo de Fausto Belvieso, cada semana más o menos le pregunta al ministro de Interior, Pepe Serrano, cómo va el asunto. Se han avanzado en las investigaciones. Byron Baldeón me he descuidado un poco, pero eso está sobre todo en manos de la Fiscalía. O sea, lo que hace el ministro de Interior es dar todos los elementos policiales que se requieran y de vez en cuando servirse con el fiscal y decirle, bueno, ¿cómo avanzamos en esto? Bien, vamos al tema que le gusta a usted, el tema de la prensa, presidente. Lo he dicho un montón de veces, seguramente lo ha escuchado usted en la entrevista anterior. Lo que ha sucedido con la prensa en nuestro país parte de un comportamiento distorsionado de medios de comunicación, comportamiento del cual, y me incluyo siempre para que no haya susceptibilidades heridas, del cual todos quienes hacemos periodismo somos responsables. Todo aquello que usted ha cuestionado de la prensa, yo voy a asumir que es verdad. Pero algunas de las cosas que usted ha cuestionado de la prensa privada o mercantilista, como usted le llama, se repiten en los medios administrados por el gobierno, como por ejemplo la preferencia de cobertura para actores políticos de la línea del gobierno, o casos no probados porque no han sido denunciados todavía ante la justicia o ante las autoridades competentes, de un supuesto linchamiento mediático como han hecho los hijos del presidente Roldós. Tengo cifras, si quieren las podemos discutir, conversar o se las puedo presentar. ¿Por qué ocurre esto, presidente? Oye, en primer lugar, decime la cifra, yo no creo que es correcto. ¿Okay? Y sí me molesta un poquito, ¿no? Si todos los días no se moleste conmigo, hacen periodismo investigativo con el gobierno y se inventan cualquier cosa, eso es labor periodística. El Telégrafo hace un espectacular reportaje investigativo sobre políticos nacionales, pseudo periodistas que piden financiamiento a la extrema derecha norteamericana para poner una agencia de noticias en Panamá. Nadie desmiente nada. Pero ahí sí el linchamiento mediático. A ver, ¿qué pasa? Primero no sabemos si es verdad, porque ellos dicen que no es así. Y si no, nadie ha cuestionado. No, pregunte el derecho a hacer. No, perdóneme, hay cosas que la ética impide. O sea, pedir, peor, un político supuestamente de izquierda, pedir financiamiento a la extrema derecha, todo el mundo sabe, todo militante de izquierda en América Latina sabe que la NED, National Endowment for Democracy, creada durante el gobierno de Reagan, ¿no? Alta sospechosa de ser el brazo financiero de la CIA. ¿Y cómo entonces, no me venga con que aparecen los puede correos, ser legal, pues, legítimo es otra cosa. ¿Cómo aparecen los correos electrónicos en mire, un yo medio creo que eso gobierno? tiene que responder el Telégrafo, pero me puede decir qué correo electrónico. Eso es lo que nunca han probado. Lanzan tonterías. A ver, usted que habla con tantas pruebas, muéstrame el correo electrónico que ha publicado el Telégrafo. Yo releí, cuando tanta acusación salió, releí el artículo del Telégrafo y no hay por ningún lado ningún correo electrónico. Leí las declaraciones de Saxon ¿y qué van a decir? Pues si están evidenciados. ¿Qué van a decir? Pues si están evidenciados. Pero nadie ha dicho que es mentira. Pero ahí sí el linchamiento mediático. Las mentiras que todos los días sacan sobre el gobierno, a los desubicados, que no tienen nada que perder, descalificados, que sacan para insultar todo lo del gobierno, ahí sí no es linchamiento mediático, sino periodismo investigativo, libertad de expresión. Hay una doble moral tremenda, tremenda. Y yo tampoco concuerdo con usted a que hay sesgo para cubrir las actividades del gobierno. Lo que pasa es que como no son envenenados, como publican la verdad, y hay muchas cosas buenas, como usted ha dicho, que hace el gobierno, entonces son sesgados. No, están diciendo la verdad. Presidente, yo tengo extraordinarios amigos en la prensa administrada por el gobierno. Tengo antiguos compañeros. compañeros. Por el gobierno, además, es pública. ¿Ya? Bueno, ok. Hay director que es independiente, de gran currículum, profesionalismo, no creo que se deje manipular por Orlando Pérez. Conmigo, la mayoría trabaja conmigo. No creo que se deje manipular por alguien. Okay. Tengo aquí las estadísticas de presencia en los... usted habla de los televisivos, canales de televisión. Gamavisión y TC. Gamavisión. Yo estaba refiriéndome al Telégrafo, básicamente. Esto es Gamavisión, Gama TV, TC, Cine Plus y Ecuador TV. Presencia de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, Vivianita Bonilla y Nebot.
desde el 7 de enero que empezó la campaña hasta 20 de enero, que es el día de ayer. La presencia de Nebot es de 13 presencias versus 45 presencias. ¿En dónde? En esos 4 canales. ¿Y usted está seguro que no es que no ha querido ver Nebot? ¿En qué 4 canales primero? TC, Gama TV, CN Plus y Ecuador TV. Ya, ¿y usted está seguro que Nebot no es son que no ha querido ir? Son coberturas. ¿Y sabemos cuántas presencias no tiene Teleamazonas? Teleamazonas de Covisa? Ah, reportajes. Son coberturas de actividades de campaña. Coberturas de actividades de campaña. Hay una desproporción, presidente. Si usted lo dice con esa estadística, seguramente. Habrá que revisar aquello. Pero yo no creo que haya mucha desproporción. Yo prendo los canales y lo que veo es claramente un sesgo aquí de canales como Ecovisa. Aquí usted podrá ver que los candidatos tienen la misma cantidad. El otro día me reclamó un candidato. Yo veo muy poca televisión, no le puedo juzgar al respecto. Y lo felicito. Pero lo poco que veo, normalmente veo Ecuador TV. Y Ecuador TV me parece tremendamente equilibrado. Aquí en este canal me reclamó un candidato hace poco que por qué había sacado yo a Jairala y al otro candidato a la prefectura 30 segundos y a él le había sacado 20 segundos. En la práctica tenía razón, tenía 10 segundos menos. Claro, el material estaba dañado y no podía sacar más. Le di una explicación y al día siguiente corregimos. Pero tratamos de que eso no suceda, porque me ha pasado, presidente. Todos los periodistas hemos cometido errores. Les soy sincero, yo he cometido muchos errores en mi actividad periodística. Yo no lo niego. Qué bueno, yo no lo niego. Normalmente lo niegan los periodistas. Se supone que es una especie que está por encima de no. Todos somos y que nunca se equivoca y que todos son buenos. No. O sea, el único grupo humano donde no hay buenos y malos, solo buenos. No. Eso es lo que quiere defender cierto sector, que supuestamente defiende la libertad de expresión. Presidente, eso no es bueno que diga que no es cierto. Hay buenos y malos periodistas. Qué bueno, le vas a acusar de atentar a la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión para esa gente es cuestionar todo y que nadie lo cuestione. Pero tampoco puedo negarle, y le cuento, me siento muy bien en esta entrevista, me siento muy chévere en esta entrevista, porque creo que puedo decirle muchas cosas, siempre se las digo con respeto y con aprecio. Porque hay libertad de expresión, por mi querido tocayo. Sí, pero, ¿sabe qué? Pero no dejo de tener recelo en el momento que tengo que opinar cuando hago mi programa de radio, o recelo en el momento de sacar una noticia. Me cuido muchísimo más. Pero qué bueno. Sí, es bueno cuidarse, pero no es bueno tener miedo, presidente. No, es bueno cuidarse, de acuerdo. Créame, no quiero tener miedo. Maravilloso. ¿Y por qué voy a tener miedo? ¿Me puede decir? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Por las leyes, por la ley de comunicación, por el reglamento que usted acaba de firmar. Dígame qué ley y qué reglamento. Completamente. ¿Cómo tiene miedo de lo que no he leído, pues, compañero? Quizás estoy influenciado también yo. Eso es lo que creo. Yo no discuto. Esa es la atmósfera que nos imponen ciertos medios. Pero lo que hay que tener es mucha precaución, porque ustedes son periodistas, son la opinión pública. Lo que ustedes digan se repercute decenas de miles de veces, pueden destruir vidas enteras. Así que qué bueno que sean cuidadosos. Sí. Eso significa que hemos dado un gran paso adelante. Porque antes se creían con la libertad de decir cualquier cosa, cualquier rato, y en la completa impunidad, y eso no está bien. También es cierto que no me gusta tocar casos de esta empresa, porque no me gusta tocarlo, pero por un error, porque fue un error, en definitiva fue un error, se retiró la publicidad del gobierno, una época. Luego el error se aclaró. Pero esa práctica también causa temor, a mí no porque soy periodista, pero temor empresarial. Es decir, bueno, ¿por qué caramba, por un error que se cometió, se toma una decisión tan rápida y después corrigen, después rectifican? Yo no creo, esto va a seguir para que me linchen, pues los supuestos defensores de la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión que nos quieren imponer los medios dominantes, que es que yo te hago pedazos, tengo un negocio con fines de lucro, hago politiquería, no informo, sino que te hago pedazos, y tú no puedes hacer nada, tienes que seguirme dando publicidad, mandándome a tu ministro para aumentar el rating. Yo no creo en esas cosas. Yo no voy a colaborar con negocios corruptos que no están cumpliendo con su deber, por favor. ¿Qué es corrupto, presidente? Cuando alguien... Si la Constitución le permite trabajar, y hay leyes y las cumplen, ¿dónde está la Constitución? Cuando hay medios que se dedican a hacer politiquería, a desinformar, a hacer oposición política, reemplazando... Bueno, pero usted sabe por qué hay esos medios aquí, por el amor de Dios. Y uno tiene que seguir dando publicidad, mandando a sus ministros. Yo no creo en eso. Y me enfrento a quien quiera, porque no me van a convencer de esa forma de los medios dominantes que quieren imponer su libertad de expresión. Es decir, que ellos cuestionen todo y ellos no lo pueden cuestionar nada. Que lo calumnian, mienten, manipulan, traicionan su deber de informar, y usted tiene que seguirle dando publicidad, mandando a sus ministros, a otros con esos cuentos. Pero usted les manda una cadena también, presidente. Por eso pues es la estrategia. Ya no mandamos a nuestros ministros a desmentir las cosas.
¿Por qué? Porque les ponían trampas, etcétera. Sino que dicen una mentira y le respondemos con una cadena diciendo la verdad. Esa es la estrategia que hemos seguido. Presidente, vamos a cerrar la parte del presente porque queremos irnos al futuro. Yo no sé ni siquiera qué hora es, no sé cómo estamos con el tiempo. Le vamos a regalar un reloj para 10:20. 10:20, tenemos todavía 40 minutos. Es saludable, es un tema que quedó pendiente de la entrevista anterior. Es el tema de los principios y los valores. Es saludable para un país que un gobernante gobierne influenciado por sus principios y sus valores, que los tenga siempre presentes, sean estos principios religiosos o morales, y no gobierne más bien al estilo de otros presidentes que, aun cuando no creen en determinadas cosas, pero la sociedad representada en una asamblea o en un congreso, así lo hacen, él respeta esas decisiones, aun cuando no vaya de acuerdo con sus principios. Y me refiero a temas como el consumo de drogas o de marihuana, legalización de la marihuana, a temas como el aborto, el matrimonio igualitario. Y yo quiero ir un poquito más allá porque conozco su posición, el país la conoce. ¿Usted cree que el Ecuador no está preparado para avanzar en esos temas? ¿Cree que ese poder religioso, moral, muy arraigado en nuestra sociedad, está todavía por encima de esas nuevas tendencias? Entonces, de sus principios, más aún un mandatario. Y por supuesto, hay que ser en algunas cosas, siempre y cuando no traspasen líneas rojas. Yo siempre recuerdo el ejemplo del rey Baudouin de Bélgica cuando estudiaba allá, que prefirió abdicar antes de aprobar una ley que le había pasado el Congreso para legalizar el aborto. Entonces hay líneas rojas que no se pueden pasar. Segundo, que usted no se puede ir contra la mayoría de lo que piensa la sociedad. ¿Qué es lo que piensa la sociedad? Lo que dicen grupos minoritarios, ¿no? Veamos pues lo que piensa la sociedad. Tercero, que sostenerse en base a lo que dice la religión. ¿Quién le dice que dice la religión? El aborto. Lo dice la ciencia, pues, desde la concepción. Ahí hay una vida humana, la vida más indefensa. Y se está atentando contra esa vida, no lo dice la religión. Ahora, cualquiera que se opone a esta cosa, ahí está el curuchupa, es la religión, son mentiras. Se está tratando de legitimar la postura del que piensa distinto, y normalmente son los que hablan de democracia, ¿no? Estamos hablando de términos científicos. Pregunta a cualquier médico. A los chicos de la facultad seria de medicina le dicen el paciente más, o sea, el feto ya es un paciente, el embrión ya es un paciente. Condenar a una mujer de 17 años que ha sido violada por 3 individuos que no saben ni quién es el padre, a tener una criatura que no desea, ¿no es ella también dueña de su cuerpo y responsable de un futuro para esa criatura? Y cuando también puede ser que se le destruya su propia vida. Más imprecisiones, ¿no? Dueña de su cuerpo, ese ya no es su cuerpo, pues otro cuerpo, otra vida. Dentro de su sí, cuerpo. Lastimosamente la naturaleza es así, los hombres no podemos tirar el estómago y por eso nos dicen que somos injustos. Pero claramente no es el cuerpo, el mismo cuerpo, es otra vida, primero. Segundo, pero la realidad es que la chica va a un centro clandestino a abortar y muchas veces resulta que muere la criatura y también la madre. La estadística nos demuestra que hay mucha exageración en eso, y cuando se legalizó el aborto, ¿pero qué no es que han disminuido la muerte por aborto clandestino. El aborto clandestino si es una clínica clandestina, no puede haber estadísticas. Bueno, eso dígale entonces a los abortistas, porque siempre sacan esas estadísticas. Hay maneras de llegar indirectamente a esas estadísticas, y las que utilizan los abortistas sí están totalmente exageradas. Pero normalmente el aborto clandestino no es la niña de 17 años, etcétera, es el adulterio, la vergüenza, y eso continúa incluso cuando se legaliza el aborto. Pero además, claramente, o sea, desde nuestro punto de vista, principios, que creo que lo comparto con la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, el peor de los traumas no justifica lo que es para mí el peor de los crímenes. Ahí está el curuchupa, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Indudablemente el aborto es un crimen. Entonces, Mahatma Gandhi también era enemigo de las mujeres. Por último, hay muchas alternativas, pero que no tienen que pasar por matar al ser más indefenso, darlo en adopción, etcétera. Pero se quiere ir, le insisto, el peor de los traumas, se quiere cortar por lo más débil, el feto, ¿no? El peor de los traumas no justifica el peor de los crímenes, Rafael. Hay otras soluciones para eso. Matrimonio igualitario. Está poniendo el caso extremo entre los extremos. Sí, por supuesto. No quiero no es el caso normal. Veamos la estadística de quienes abortan. No es caso normal, como tampoco es un caso normal de la vida de la madre que corre peligro. Por 3 individuos. No, o sea, me está poniendo el caso extremo.
matrimonio igualitario. Su posición no ha variado en absoluto, usted está en contra de eso. Bueno, por si acaso, mi posición con respecto al aborto es lo que dice la Constitución. Sí, la Constitución establece la defensa de la vida y la concepción, pero ahí sí quieren cambiar la Constitución. Y sobre el matrimonio igualitario, también mi posición es la que dice la Constitución. Matrimonio es unión entre hombre y mujer. ¿Usted está de acuerdo con ese precepto constitucional? Sí, yo creo que no hay que discriminar. Yo creo que la Constitución otorgó el derecho a que se reconozcan las uniones de hecho entre homosexuales, para que puedan heredar, para que tengan los derechos civiles adecuados, etc. Pero no pueden tener todos los derechos mientras no tengan el mismo derecho para casarse. Bueno, entonces también quiero tener el derecho a la lactancia, pues. La naturaleza no me dio seno, pero quiero tener derecho a la lactancia. Si el matrimonio es unido entre hombre y mujer, ¿qué le voy a hacer, pues? ¿Me explico? Quieren cambiar la definición de matrimonio. Yo no voy a todo eso, ¿verdad? Me están metiendo en problemas porque ahora bombardeo en Twitter, soy el homofóbico, soy el cavernícola. Ya seguro que a mí me van a aumentar mis seguidores en Twitter ahora. Pero hay cosas que tratan de forzar la naturaleza ya. Además, que son peleas y tal vez una sobrereacción a la exclusión que han tenido, a la discriminación. Pero créame, en la práctica, muy poco productivas. Porque todos los derechos que tienen con la unión de hecho, los tendrían, o sea, no le añaden nada, tan solo el simbolismo. Pero ese símbolo es un derecho, presidente, para ellos. ¿De quién? Pues si la Constitución dice que es la unión entre hombres, le insisto, yo quiero entonces el derecho a lactancia. Ok. Cuando me otorguen el derecho a lactancia, entonces otorguemos el otro derecho. Es físicamente imposible. Y por eso, pues, el matrimonio unido entre hombre y mujer de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿cómo hace entre hombre y mujer, si dice que es la unión entre hombre y mujer? Bien, presidente, vamos al futuro. No sé si quiere hacer una pausa de un minuto o seguimos de largo. Como quiera, no se preocupe. Ya, okay. ¿Tienen publicidad? No. Entonces, ¿cómo va a ser la pausa de un minuto? Hay una banda que rodea para poder que usted tome agua para yo recuperarme un poco, así como esos boxeadores que están ya con el ojo emplomado, tengo que ir a recuperarme, a que en la esquina me den un alivio. Cuando lo entrevisté la última vez, le manifesté que usted había logrado casi todo, que le faltaba conseguir el título para Emelec. Lo consiguió y por lo tanto... No, ya lo conseguimos también. Ya lo consiguió. Pero hoy, época de elecciones, le vuelvo a decir que todavía no logra todo. Usted no ha conquistado electoralmente para su partido, porque usted no es candidato, Guayaquil, la alcaldía de Guayaquil. Bueno, la alcaldía, porque eso no está cierto. Mire con cuánto ganamos en Guayaquil la elección. Por eso digo, es para su partido. Y 61% sacando Guayaquil si la memoria no me falla. Verifíqueme, por favor. Tengo encuestador propio, así que por suerte le podemos consultar las encuestas. Jaime Nebot mantiene, de acuerdo a las últimas encuestas que tengo yo en mis manos, una amplia diferencia sobre Viviana Bonilla. Esto me hace pensar que... ¿Qué tan amplia? Porque empezó con 75 y va por 50 más o menos. Le doy... esto es Pichincha. Y Viviana sube 2 puntos semanales. Esto es Pichincha. En Pichincha está bien la encuesta. Vamos a Pichincha. La encuesta de en Pichincha. No. La encuesta de Rodas. Ya. En Guayaquil, Jaime Nebot 52.75, Viviana Bonilla 25.40. Eso es espectacular. ¿Usted se imagina un tipo que iba tanto? Los Ángeles Duarte sacó 29%. Pero al final, pues no al inicio. Bueno, al final, pues. Siempre las encuestas son si las elecciones fueran hoy. Y que a esta altura Nebot tenga 52, es terrible. Yo gané con cuánto, revisen por favor, 61 me parece. A ver si nos pueden dar la información. Esas son cifras terribles para Nebot. ¿Usted cree que el 53%, acuérdese que eso no es, eso es todos los votos? Pero no hay, si un alcalde que lleva cuántos años ahí no hay marginados los nuevos y los blancos. ¿Cuántos? Sobre el total de votos. Bueno, ahí pueden ser los porcentajes mayores. Pero ¿cuántos años lleva Nebot de alcalde? 13 ya. 12 años, sí. Que después de 13 años está en 53, que con eso. Y de ahí ya tiene un techo, pues eso lo va a bajar. La otra está siendo conocida, solo va a subir. Es cuestión de tiempo. O sea, son cifras increíbles. Es optimista. Pero por supuesto, además que tenemos otra encuesta donde sí, Nebot está más o menos 52, pero Viviana está en 34, la diferencia es mucho menor. ¿Y usted cree que tenga posibilidades Viviana Bonilla? Es cuestión de tiempo, es cuestión de que se dé a conocer, por eso hay que intensificar un poco más la campaña. Voy a hacer una pregunta que quizá... sea mucho más conocida. Una pregunta que quizá le moleste a alguien. Viviana habla y la convence, sí. Lo convence aún. Sí, yo creo que es una chica brillante, sin lugar a muy dudas. capaz, muy capaz. Voy a hacer una pregunta que capaz le moleste a los miembros de Alianza País. ¿No era Rolando un mejor candidato?
Bueno, se pensó en un momento en Rolando, pero se hizo un análisis muy profundo entre los dos y bueno, el consenso o la opinión mayoritaria fue proponer a Viviana. No, y veo a Rolando trabajando. Pero gracias a Dios eso demuestra la cantidad de cuadros que tiene Alianza País, o sea, Rolando hubiera sido un candidato igualmente valioso, ¿no? Pero ¿no cree usted que todas estas denuncias del garrote y del agua que no es potable, etcétera, etcétera, no funcionaron como supuestamente debían funcionar? Yo creo que sí, yo creo que crean conciencia, ¿no? Sin embargo, sí, Jaime Nebot tiene un voto duro de gente que tiene gratitud, sobre todo gente de mi edad, etcétera, que vivió lo que era Guayaquil de antaño frente al populismo. Por eso es la equivocación, por eso le hablamos sobre todo a los jóvenes, ¿no? Frente a la nada, lo poco era mucho, sí. Guayaquil está menos sucio que antes, ya la montaña de basura no está en el octubre de acá, solo está en las Ferias Cordero, por ejemplo, en el recorrido que acabo de ver, pero no debería haber, pues, montaña de basura. Muchos guayaquileños votan sí, Correa Nebot. Hay un poquito más calle asfaltada, pero no debería haber ninguna sin asfaltar. Y la pregunta es tan simple, ¿cuándo usted ha visto un barrio pelucón que no tenga desde el principio todas las calles asfaltadas? Entonces le han convencido a la gente que así debe ser, que esperar 30 años para que asfalte una calle, así no tiene que ser. Si hubiera justicia, tendrían los servicios básicos desde el inicio. Pero entonces hay gente que compara lo que es Guayaquil ahora con lo que era en época del Elsa Bucarán, ¿ya? Es decir, lo poco frente a la nada parece mucho. Gracias a Dios, Elsa Bucarán ha declarado su apoyo a Viviana. Gracias a Dios, que no nos apoyen, ¿no? Ellos destruyeron Guayaquil. Gracias a Dios, ¿no? Y ahora sí tienen con qué comparar, con los 7 años de la Revolución Ciudadana. Y lo que hemos hecho en 7 años, a nivel de país, es mucho más de lo que han hecho Social Cristiano en 23 años a nivel de ciudad. Entonces, imagínense lo que hubiéramos hecho con 23 años en Guayaquil y la Revolución Ciudadana. Esa es la reflexión que tienen que hacer sobre todo los jóvenes. Usted está metido, no de cabeza, no 100%, pero está bastante interesado en esta campaña en Guayaquil. Eso no lo ha 61%, ¿eh? Claro. Y creo sacó 24%, que es con lo que empieza Viviana Bonilla. Y con todo el apoyo de la derecha, el billete, etcétera, ¿no? Creo. Eso no, su interés por Guayaquil no lo ha descuidado de Quito y de otras plazas como Babahoyo, Quevedo, donde tienen alcaldías y que hoy están siendo muy disputadas. Y viendo las encuestas de Quito, de CMS Consul Marketing Solution, Mauricio Rodas tendría, si hoy fueran las elecciones, 36.82% versus Augusto Barrera, que tendría 28.56%. O sea, un margen de casi. Vámonos a la casa. Vea, con todo respeto, yo conozco muy bien las encuestas de CMS, son encuestas telefónicas. Pero usted las ha alabado muchísimo. En estas encuestas yo creo, dijo una vez, cuando usted era candidato, yo creo en estas encuestas. Seguramente porque se confirmaban con nuestras encuestas, bueno, pero normalmente la metodología, y le puedo sacar varias declaraciones donde ha dicho que hay problemas. Por ejemplo, son encuestas telefónicas, no son encuestas con papeleta. Entonces los sesgos pueden ser inmensos. O sea, se empieza a llamar por teléfono. ¿Quiénes tienen teléfono? ¿Quiénes están a esa hora atendiendo el teléfono? Entonces existen sesgos. Cuando usted era candidato, CMS fue la única que acertó que usted ganaba. La primera vez. No creo que fue así. Nosotros tenemos encuestas que prácticamente dieron con total exactitud el resultado final y probablemente por eso dijimos, si nos presentaban la CMS, están bien porque coincidían con la nuestra. Mire, yo soy estadístico, Rafael. Pero usted cree que a ver, ¿cuán equivocada puede estar la encuesta? Totalmente equivocada. O sea, es al revés. Nosotros tenemos encuestas, pero de miles de casos con papeleta. ¿Y cómo está Barrera? Por lo menos en 40%. Y Rodas tiene un 30% porque se unió toda la derecha, pero llevan por lo menos 10 puntos. No, eso está totalmente equivocado y con todo respeto, yo sé quién hace estas encuestas, conozco muy bien la metodología. Son encuestas sin papeleta, primer inmenso error, sin papeleta. Segundo, por teléfono, eso es un error gigantesco. O sea, eso ceja totalmente la muestra. Bien, vamos a continuar con el tema de estadísticas, que también quedó inconcluso de la entrevista anterior. Yo le decía, presidente, en esa entrevista, que era difícil obtener hoy en día estadísticas o cifras de la inversión que hace el gobierno nacional en una provincia, porque el presupuesto ya no se liquida por provincias, lo cual a mí me parece un error porque evita seguir una estadística en el tiempo. Me parece un error. Desde el 2011 ya no hay presupuesto liquidado por provincias. Pero cuidado, que sí hay estadística por provincia. Pero no las tenemos, presidente. Bueno, cada ministerio, o sea, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le puede decir cuánto está invirtiendo en Morona, Santiago. Pero antes era tan fácil ver la liquidación del presupuesto y decir, ok, en Guayas se invirtió tanto en educación, tanto en obras públicas. Ahora ya no es posible. No estoy tan seguro. Hay que ir a cada... Yo creo que sí se puede ver, ya voy a verificar. En todo caso, será muy fácil dar
esa información y no tenemos ningún problema en crear una página web, etcétera, donde esté la información sería muy de esa bueno. forma. En el 2012, los habitantes de Guayas aportamos 3.280 millones de dólares de acuerdo a la información del SRI en impuestos para el erario nacional. En retorno recibimos 490 millones distribuidos para todos los municipios y el gobierno provincial. Además, el gobierno central incluyó, solamente tengo la del 2011, no tengo la del 2012, 509 millones. A partir del 2011 ya no se publica el presupuesto por provincias. Podríamos decir que hemos aportado 3.280 millones y hemos recibido 1.000 millones de dólares. Guayas sigue siendo... No, yo reconozco la inversión. Ese parque Samanes es maravilloso. Se me está derrumbando el pedestal donde lo tengo. No, presidente. Por favor, esas son asignaciones de gobierno local, es inversión. No, presidente. Que el sueldo y salario maestro. No, presidente. Sueldo y salario de la policía. Sueldo y salario de los militares que trabajan en la plaza de Guayas. Sí, presidente. Sume todo eso y verá. Suman 509 millones de dólares el 2011. No solo inversión debe ser 509 millones. Te equivocado. Revise bien la cifra. Revise bien la cifra. Vamos a suponer que vamos a aceptar su cifra. Yo confío más en su cifra que en la mía, porque yo no soy economista. Que 400 millones para todos los gobiernos locales también me parece bastante bajo. Eso es lo que se asignó, incluido el municipio de Guayaquil. Pero igual hay... Tendría que revisar la cifra, pero le insisto, eso es asignación de los municipios. Eso es inversión directa. Cuente sueldos y salarios de todos los servidores públicos en Guayas. Cuente los subsidios del BEDE, que hasta el municipio de Guayaquil se le hizo un préstamo la otra vez para la empresa de alcantarillado de agua potable, la municipal, ¿no? Y con subsidio del BEDE. Cuente todo eso y verá cuánto es. Aquí está. Aquí está en las áreas agropecuario, ambiente, asuntos internos, bienestar social, comunicaciones, desarrollo, etcétera, etcétera. Total, en Guayas 504.929.000. Pero le insisto, será inversión, pues. Asignaciones presupuestarias. Es lo único que será puedo, para inversión. Es lo que le aseguro que sueldos y salarios. Nuevamente puedo estar equivocado, sí, presidente. Guayas es prácticamente la quinta parte de la población nacional. Ya en sueldos y salarios tendremos un 8% del PIB, 9.000 millones de dólares por ahí, ¿no? Déjeme ver si estoy sacando bien la cifra, 7, 8%, sí, por lo menos, o sea, en sueldos y salarios solamente, ya si es la quinta parte se va a ir más de 1.000 millones de dólares, solo en sueldos y salarios. Paraguayos. Paraguayos. Lo que usted está mencionando es solo, se me está derrumbando el pedestal. No, presidente, bueno, no, todos tenemos derecho a equivocarnos si es que es como usted dice. Esa es la información que yo puedo sacar. Y esas son las asignaciones directas al municipio. No. Contabilizar a los municipios, los 400 y pico. Al municipio le voy a decir cuánto le tocó. Pero esa es la asignación a los gobiernos. Para los gobiernos autónomos descentralizados. A la prefectura del 2012 le tocó 123.100.000 dólares. A los municipios les tocó 366.920.000. Total 400. Por asignaciones legales, ¿verdad? Por asignaciones. Subsidios del BEDE, por ejemplo. Por asignaciones legales. Todos los subsidios que da el BEDE, porque da crédito subsidiado para infraestructura. Mire, eso está en las asignaciones del gobierno. Bien de la República. Pero en ese provincianismo. No, presidente, pero vamos al tema. Somos un gobierno que hace justicia y eso es lo que trata de meter cierta élite de Guayas que ha buscado el separatismo. No, pues yo no busco separatismo. Usted tal vez no, pero usted sabe que otro grupo sí busca. Yo soy autonomista convencido. Y hay algunos que buscan el separatismo, el proyecto Singapur. Superen eso, le hace daño a la unidad nacional. Yo creo en la autonomía. Qué bueno si Guayas puede aportar un poco más de lo que recibe para desarrollar la Amazonía, para que la gente no migre a Guayas. Qué bueno. Pensemos a nivel de nación. Pero Guayas sigue siendo la provincia con la mayor cantidad de pobres del Ecuador. Bueno, eso por modelos locales también, no es casualidad. Precisamente, entre otras cosas, por la migración, pues. Entonces, el mejor alcalde de Guayaquil es el que atienda el campo, el que atienda las ciudades intermedias, y eso es lo que se está poniendo con el argumento de que Guayas aporta más de lo que recibe. Superemos esas visiones localistas, no le hacen bien a la salud pública, a la unidad nacional. Qué bueno si Guayas puede aportar para desarrollar la Amazonía, por ejemplo. Eso sin lugar a dudas. Eso no. Eso es lo que está dudando usted. No, presidente. Yo lo que le estoy diciendo es si no ve usted una inequidad en el reparto presupuestario de su gobierno. La inversión se ha tratado de distribuir con la mayor equidad. La cantidad de bonos de desarrollo humano, está contabilizando ahí el bono de desarrollo humano, por ejemplo. Todo eso le falta contabilizar ahí. Y verá que se dan miles de millones. A Guayaquil, sobre todo, que casi con seguridad es la ciudad que más bonos de desarrollo humano tiene.
precisamente porque tiene gran cantidad de pobreza. Y no es casualidad, es la ciudad con mayor desempleo y subempleo. En todo el Ecuador está bajando el desempleo. Tenemos el desempleo más bajo de la región, más bajo de la historia, excepto Guayaquil. Casualidad de la vida, ¿no? El modelo local, mi querido. Ok, quiero para volver a subirme al pedestal, presidente. Se me arrumbó el pedestal. Coincido totalmente con usted en que resulta absurdo, yo no lo sabía, que Ecuador importe 8 millones de dólares en papas fritas. Terrible. Y es una vergüenza para nosotros. Como gobierno de economistas es una vergüenza. Y el otro día estuve en un restaurante, también una cadena internacional, y le pregunté, ¿y estas papas? Que no eran tan grandotas, más pequeñas, no, estas papas son nacionales, allá, y usted no tiene problema, no, y estaban muy buenas las papas. Así de sencillo. Y era una cadena internacional, es un absurdo. Pero, y también con la carne de hamburguesa, o sea, yo porque tengo que comer carne gringa, o sea, a mí no, ni me gusta, pero me parece un absurdo tener que importar eso para que cadenas internacionales, que con todo derecho, se hagan ricos. Pero, preferiría que el Capi se haga, ¿ha comido la hamburguesa del Capi? ¿Le parece? O de la antorcha, claro, bueno, ok. Pero no ocurre lo mismo con la cerámica. Y hay quejas, hoy día salió un reportaje muy bueno en Diario Expreso, en que productores de mosaicos y baldosas pequeñas se quejaban de que los grandes fabricantes, hoy fabricantes de baldosas, antes importadores de baldosas, nunca les quisieron dar chance para que ellos vendan sus productos nacionales. Y resulta que las medidas de etiquetado piden que en cada baldosa se ponga una etiqueta, lo cual pues mata la importación de acuerdo a los importadores de cerámica. No se está favoreciendo a un oligopolio de las cerámicas porque sabemos que el mayor grupo productor de estas es un grupo, o sea, no son 20, es uno y hay uno más pequeño, son los productores de cerámica. No estamos exagerando en esto y frenando un poco la inversión en construcción que se ha desarrollado notablemente gracias a programas de vivienda, gracias a créditos hipotecarios como lo que hacía el BIES. El BIES ha hecho un programa de crédito hipotecario fantástico, presidente. ¿Cómo se llama? El ex director del BIES, que ya no está, creo que está en el Banco del Pacífico. Efraín Viera. Hizo un trabajo magnífico en el BIES. Entonces, ¿por qué algo que se está desarrollando tan bien resulta que ahora vamos a entregar las cerámicas a un oligopolio? Algo a lo que usted siempre se ha opuesto. Bueno, para empezar, aquí tengo las cifras del 2013, solo Guayaquil, para que me va a revolcar, me va a revolcar. 2.707 millones de dólares. Esto incluye inversión, sueldos y salarios, incluye médicos, educadores, incluye medicina, incluye bono de desarrollo humano. Para que hablemos con un poquito más de argumentos, compañeros. Habrá una próxima para revisar la razón, Tocayo. Okay. Hay que superar esa visión localista, eso nos ha hecho mucho daño. Qué bueno si una provincia puede aportar para que se desarrollen otros territorios y evitar migración, etc. Pero lo contrario es lo que ocurre. La Amazonía, hablemos la verdad al país entero. La Amazonía es la que financia Guayas, Pichincha, etc. Porque allá salió el petróleo. O sea, con los ingresos tributarios no nos alcanza para todo el presupuesto del Estado. Usted sabe que se complementa con el petróleo. 12.000 millones. Si todo el petróleo se quedara, si la Amazonía tuviera el mismo argumento que usted ya estuvieran todos viviendo en Penjay, en Amazonía. No es verdad que Guaya subsidia el resto, como no es verdad que Pichincha va a decir la cantidad de tributos que aquí recogemos, es porque tributan ahí las petroleras. Si ajustáramos bien las cuentas, fuera la Amazonía la que debería recibir todo ese ingreso petrolero, con su argumento, todo el ingreso petrolero, quebraría el resto del país y la Amazonía estaría mejor que Suiza. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos argumentos tan localistas, compañeros. No es localista, presidente. Yo puedo tener razón, pero no es localista. Bueno, mi visión siempre es nacional. Sobre la cerámica, mire, esto es ciencia y es arte, ¿ya? Es buscar los equilibrios en el sector externo, buscar calidad. Pero si se nos va la mano, corregimos. O sea, nosotros vamos a tratar de fomentar. Okay. Por eso esto es un arte. La economía, gobernar y la política económica tiene mucho de arte, ¿no? Nuestra posición es proteger y fomentar la producción y el empleo nacional, pero se le puede ir la mano y puede aupar ineficiencias y puede aupar poderes nacionales de mercado. Eso no lo vamos a permitir. Entonces esto se va a evaluar y si hay que retroceder alguna medida lo haremos. Ok, está claro. Van a revisar. Siempre, aquí no hay recetas preestablecidas. Usted tiene que ir evaluando, le insisto. O sea, hay que proteger lo suficiente para que se desarrolle la producción nacional. Pero tampoco podemos permitir que ocurra lo de los años 70,
donde se protegieron ineficiencias y lo que se generaron fueron lo que se llamaban buscadores de renta. No buscaban ser más eficientes, sino mantener influencia en los gobiernos para que siga la protección. Eso no se va a permitir. Entonces se va a evaluar y si hay que hacer un correctivo lo haremos. Disculpe, presidente, la hora para poder... ¿cuánto tiempo todavía tenemos? Porque tengo todavía 2 preguntas más. ¿Me da la hora, presidente? Ah, perdón. 11:45. Ah, perfecto. En 15 minutos evacuamos estas 2 preguntas. Yo creo que estaba diciendo, disculpe, presidente, de la hora, entonces dije, finalmente se condolió que me iba a 11 de la mañana que iba a este bombardeo. Muerto de cansancio. No, presidente. ¿Aceptaría usted o aceptará? Signo de interrogación. La coma, la hora. No voy a leer la hora. No, Pasquines no. No. Se da cuenta. Yo también me presto para que usted haga eso. Sí, no, eso no está bien. Usted está diciendo, ¿por qué prensa corrupta? Lea la hora, pues verá lo que es corrupción. Descarado, Dios mío. Pues no me va a decir perverso. Ya el perverso se ha calmado bastante. Ya. ¿Aceptará usted o responderá usted la propuesta de apoyo que ha hecho Guillermo Lasso de crear una comisión negociadora con la Unión Europea en la que se dé la unión de fuerzas políticas opositoras junto con el gobierno para afrontar este desafío? La comisión negociadora es el gobierno, que somos los que tenemos la legitimidad y la legalidad eso no hay duda. de representación. Le está pidiendo, está diciendo, yo lo apoyo. Maravilloso. Inclúyame. Tengo una comisión asesora. Maravilloso, bienvenido. O sea, estoy esperando que regrese el ministro Francisco Rivenera, que está negociando en Bruselas. La carta de Guillermo Lasso llegó un poco tarde cuando ya estaba la misión allá, para concretar esa misión de apoyo a los empresarios. En buena hora, unir fuerzas. Ahora, me encantaría también unir fuerzas en el caso contra Chevron y una serie de casos que ponen en peligro al país, que pueden afectar su economía, no solo en los business, en el comercio, etcétera, ¿no? Cuestiones de soberanía también nos encantaría tener el apoyo de cierta derecha. Resolver la crisis bancaria, denunciar a los grandes evasores. Entonces nos encantaría tener el apoyo del señor Guillermo Lasso. Bueno, yo supongo que debe estar escuchando la entrevista, viendo la entrevista. Denunciar a los deudores de la banca quebrada. Eso es un tema que me interesa. Los deudores de buena fe. Sí. Me parece espectacular lo que usted está haciendo. Me parece espectacular. Es más, el Estado tendría perdida esa plata, porque ¿qué saca que no tienen ni casas, ni viviendas, ni nada para entregar, pero siguen debiendo? Y ellos dicen, señores, pero no solo eso, ayúdenos a pagar. Que han pagado de sobra el capital inicial y deben el doble del capital inicialmente prestado por la acumulación de intereses, lo cual incluso se ha caído en anatocismo, se ha caído en el churco, porque se han cobrado intereses exorbitantes. Entonces ha sido realmente un abuso. Y pregunto yo, ¿por qué el 5% y no el 0% como ellos están pidiendo? Porque eso si igual les van a pagar el capital. Se buscó una tasa de... Sí, pero el capital pierde valor en el tiempo, porque usted sabe que el dinero... Pero entonces, si usted dice que esa gente ha sufrido, ¿por qué no darle ya el chance completo? Pero pues, eso es lo que se está haciendo, cobrándoles un interés razonable. Un interés razonable es 5%. Es muy buena esa medida, presidente. Es muy buena, lo felicito. ¿Se da cuenta? Ya me estoy subiendo otra vez en el pedestal. Lo dije, ya me comienzan a retar en Twitter. La primera reunión más dura que he tenido en mi vida ha sido con los familiares de los desaparecidos. Usted no puede contener las lágrimas cuando escucha todas las historias. Y lo segundo, la reunión con los deudores de buena fe. Usted no sabe ver hombres de mi edad llorando a lágrima viva porque su padre murió siendo deudor, quebrado, como sinvergüenza, etcétera, cuando fueron motivos de fuerza mayor, las circunstancias y los abusos de parte primero de los bancos y después del Estado, que siguió cobrando intereses exorbitantes. Entonces, algo tremendamente doloroso. A esa gente el Estado le debe una disculpa. O sea, ojalá que cuando acaben de pagar sus deudas, será después de mi gobierno, le dimos 5 años, o sea, los reivindique el Estado con algún homenaje, algo, porque ha sufrido demasiado esa gente. ¿Por qué será que en todas las entrevistas, presidente, los periodistas tenemos que preguntarle si va a promover alguna reforma constitucional para buscar la reelección? ¿Será que hay una parte del no que no entendemos? ¿O será que usted siempre deja abierta una puerta diciendo, los sufridores si me molestan, me lanzo nuevamente? Esa puerta se la voy a dejar abierta. entonces no confiola. No, yo no creo que se justifique una reforma constitucional. Se justifican reformas constitucionales cuando hay errores evidentes que impiden la marcha del país, cuando hay circunstancias ya muy especiales. Yo creo que es sano tener una reelección nada más y de ahí preparar cuadros. La democracia también es alternabilidad, o sea... Esos son bastantes cuentos, son los lugares comunes, ¿no? De hecho, se puede interpretar como impedir la reelección indefinida es restringir las opciones del electorado. No. Pero creo que es sano para una democracia. Pero eso sí, dejó la puerta abierta.
empiezan a molestar, como ya ciertas encuestadoras, lo que pasa es que Correa sabe que una consulta popular la pierde, etc. Y me les lanzo. Esa es la única puerta abierta. Ahora, ¿qué ecuatorianos... Empiezan a fastidiar, me les lanzo. ¿Qué ecuatorianos cree usted dentro de su partido, dentro de su tendencia? Oye, eso que no me creen es la prensa, pues, cuando... O sea, ese presidente, es el deporte. Presidente, a ver, no es mi deporte, pero yo créame que no estoy convencido, ¿no? O sea, no sé si yo le creo casi todo a usted, sí, en serio, pero créame que dentro de lo que es, no es casi todo, está esto. Pero el problema no está en mí, está en ustedes, que desea que continúe, pero no puedo continuar, la Constitución lo impide. Ese es el problema. Ay, presidente. Como muchos los sufridores, hay gente que al rato que no sea presidente no sé qué va a vivir. José Hernández, diario hoy. ¿Qué va a escribir si todos los días escribe sobre mí? Entonces supongo que es el primer director de campaña, el primero que quiera que me relija. Porque ¿qué va a escribir? ¿De qué va a vivir ese pobre hombre? Oiga, solo piensa en mí, como dice la canción. Presidente, después de usted, ¿qué persona ve con posibilidades, no de ganar, de ejercer una presidencia adecuada? O sea, debe haber, hay líderes en la derecha, en la izquierda, en el centro, socialistas, no socialistas, que también tendrían la capacidad para gobernar, tal vez de una forma diferente, no siempre pensando como usted. ¿Usted ve a alguien? Mucho. Pero dentro del proyecto de Alianza País eso es muy claro. Sería nefasto si este país vuelve a las manos de la derecha. Por favor, no nos engañemos, Rafael. Pero no hay gente en la derecha seria. Como hay, sí, pero con un modelo equivocado. Yo creo que Jaime Nebot es un tipo serio, pero con un modelo totalmente equivocado. Y ya va más allá de que sea bueno o malo, así se criaron. O sea, para ellos justicia es darle $10 a la empleada doméstica para que salga el domingo de tarde. Pero que los hijos de la empleada doméstica estudien con los hijos de la familia del patrón. Eso jamás, pues eso no es crear estigmas eso. Cuando yo lo conozco a Jaime Nebot, es decir la realidad. Ah, sí, ¿y por qué vive en una isla privada? Y se sale del modelo exitoso que él tanto repite. No, a mí no me gusta que los alcaldes de Guayaquil no vivan en Guayaquil. No vivan en Guayaquil, vive en una isla privada, pues por favor. Son contradicciones demasiado monstruosas, pero en todo caso... ya eso va más allá de ser bueno o malo, así se crió nuestra oligarquía, ya no entienden nada más que eso. Pero le estaba respondiendo una pregunta, ¿cuál era su pregunta? Que había gente para gobernar este país. Ese es un error grave, o sea, debe seguir la revolución ciudadana, o sea, estamos preparando cuadros que puedan tomar la posta. Aquí se nos ha querido acusar de que existe partido único porque ganamos las elecciones. No, en Estados Unidos existe partido único. ¿Cuál es la diferencia entre Partido Demócrata y Republicano? Usted sabe que en las últimas elecciones hubo 6 candidatos. A los 4 ni siquiera lo toman en cuenta los medios. En los temas de derechos civiles. El debate lo organiza una empresa privada y solo toma en cuenta el demócrata y el republicano. Los otros están totalmente excluidos porque desafían al sistema. Claro, el último independiente fue Ross Perot. Aquí, por el billete, claro, pues, si no tampoco tenía espacio. Cualquiera puede desafiar al partido mayoritario democráticamente. Pero es bueno que una sociedad tenga consenso sobre un sistema. El problema es que Ecuador se bamboleaba entre un extremo y el otro, neoliberalismo, otros intentos de populismo, pero nacionalismo, el péndulo se da en todas partes. Dentro de un sistema, pues. Pero el problema es cuando... Dentro de una cancha bien delimitada y bien marcada. Ya con un proyecto nacional, pero cuando el péndulo varía demasiado, eso inmoviliza a la sociedad. Porque rompe estructuras. Es bueno que haya un amplio consenso sobre la propuesta de Alianza País. Y ojalá siga ese consenso por el bien del país. Como dije al principio de esta entrevista, presidente, habrá cosas que ningún presidente, después de usted, por más de derecha, izquierda, lo que sea, cambiará. Nadie va a cambiar el tema de la seguridad social, pero no nadie va a cambiar el tema de confianza. Yo creo que hay cosas irreversibles, incluso el estilo de gobernar. Nadie va a aceptar que el próximo gobierno no salga de las 4 paredes en Quito. Van a exigir gabinete itinerante, van a exigir rendición de cuentas, etc. Pero todavía hay muchas cosas reversibles. Todavía el poder, lo hemos tratado de pasar a las grandes mayorías, todavía puede volver a un grupo de banqueros, todavía puede volver a los medios de comunicación, todavía puede volver a embajadas extranjeras, todavía puede volver a burocracias internacionales. Así que cuidado. Pero no también podría ser que tengamos menos cadenas, menos sabatinas. Precisamente, volvernos más vulnerables, porque gracias a esa cadena, a esa sabatina, es que estamos aquí, porque la gente ha sabido la verdad, nos cree. Si no, hace rato pues nos hubiera desestabilizado la prensa con todas sus mentiras. Por favor, Rafael, no nos engañemos. ¿Qué gobierno resistía 2 titulares del Universo? Nosotros hemos recibido 200 y juntos todos los periódicos. Y seguimos tan campantes porque la gente nos cree. Y nos cree gracias a esa capacidad de comunicación, gracias a esa cadena, gracias a esa sabatina. Presidente, yo he sufrido también en carne propia esos embates del periodismo, siendo yo periodista. Yo los he sufrido. Pero pasó, ya, pues échate aceite y pasa. Para mí es un error. Yo he vivido en Europa, Estados Unidos. No se tolera la mentira allá. Acá se cree que
dentro de la libertad de expresión se encuentra el mentir. Yo me he hecho el compromiso de combatir la mentira en este país, una cosa que más daño nos ha hecho. Por el amor de Dios, rechacemos la mentira. La caricatura es bonita. Ah, corre, está loco una caricatura. Está mintiendo esa caricatura. Entonces esa caricatura, editorial, noticia, se miente, hay que denunciar esa mentira. Hay que distinguir siempre la opinión de la uno de los más grandes enemigos que tiene la sociedad ecuatoriana es que somos demasiado tolerantes a la mentira, Rafael. Eso nos ha hecho mucho daño. Seguiré combatiendo, confrontando la falta de autenticidad, la falta de verdad. Presidente, muchas gracias por Gracias a usted. Me ha gustado mucho también la entrevista, ¿no? Bien. Le va a decir borrego, porque no me diga eso, no, por favor, no, eso no va a suceder. Revisa la cifra porque se me cayó el peso. Sí, a ver, no, puede estar equivocado, puede estar bien usted estar equivocado. Usted tiene un equipo de asesores que le dicen, pues le pasan un papelito, ¿te das cuenta? Yo no tengo eso. Nunca he dicho que yo tengo todas las cifras en la cabeza. En buena hora que tengan los asesores, pero me informo. Señores, ha sido un placer estar con el presidente de la República. Siempre, como lo digo, es un privilegio estar con un presidente, más aún cuando se puede charlar de esa forma tan abierta como y en un país donde no hay libertad de expresión, imagínese. No, sí hay, presidente, pero bueno, no me haga repetir las cosas. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Señores, hasta mañana. Un abrazo, Ecuador. Verás cómo te... La fiscalía. Presidente. Yo no puedo hacer todo. Es más, si lo hago, me van a acusar de que ahí sí me estoy metiendo en la justicia. Presidente, yo creo que toda persona que ha estado cerca de la muerte, como usted también lo ha estado, presidente, cuando lo secuestraron, le ruego, haga todo lo posible por encontrar a esos asesinos. Mira, lo de Fausto Valdivieso, cada semana más o menos le pregunta al ministro de Interior, Pepe Serrano, cómo va el asunto, se han avanzado en las investigaciones. Byron Valdeón me he descuidado un poco, pero eso está sobre todo en manos de la Fiscalía. O sea, lo que hace el ministro de Interior es dar todos los elementos policiales que se requieran y de vez en cuando se reúne con el fiscal y decirle, bueno, ¿cómo avanzamos en esto? Bien, vamos al tema que le gusta a usted, el tema de la prensa, presidente. Lo he dicho un montón de veces, seguramente lo ha escuchado usted en la entrevista anterior. Lo que ha sucedido con la prensa en nuestro país parte de un comportamiento distorsionado de medios de comunicación, comportamiento del cual, y me incluyo siempre para que no haya susceptibilidades heridas, del cual todos quienes hacemos periodismo somos responsables. Todo aquello que usted ha cuestionado de la prensa, yo voy a asumir que es verdad, pero algunas de las cosas que usted ha cuestionado de la prensa privada o mercantilista, como usted le llama, se repiten en los medios administrados por el gobierno, como por ejemplo la preferencia de cobertura para actores políticos de la línea del gobierno. O leí el artículo del teléfono, no hay por ningún lado ningún correo electrónico. Leí las declaraciones de Isaacson ¿y qué van a decir? Pues si están evidenciados. ¿Qué van a decir? Pues si están evidenciados. Pero nadie ha dicho que es mentira. Pero ahí sí el linchamiento mediático. Las mentiras que todos los días sacan sobre el gobierno. A los desubicados, que no tienen nada que perder, descalificados, que sacan para insultar todo lo del gobierno. Ahí sí no es linchamiento mediático, sino periodismo investigativo, libertad de expresión. Hay una doble moral tremenda, tremenda. Presidente. Y yo tampoco concuerdo con usted a que hay sesgo para cubrir las actividades del gobierno. Lo que pasa es que como no son envenenados, como publican la verdad, y hay muchas cosas buenas, como usted ha dicho, que hace el gobierno, entonces son sesgados. No, están diciendo la verdad. Presidente, yo tengo extraordinarios amigos en la prensa administrada por el gobierno. Y tengo antiguos compañeros. Es que no es administrada por el gobierno, además, es pública. ¿Ya? Bueno. Ok. Hay director que es independiente, de gran currículum, profesionalismo, no creo que se deje manipular. La mayoría trabaja conmigo. No creo que se deje manipular por alguien. ¿No? Okay. Tengo aquí las estadísticas de presencia en los... usted habla de los televisivos, canales de televisión. Gamavisión y TC. Gamavisión. Yo estaba refiriéndome al telégrafo, básicamente. Esto es Gamavisión, Gama TV, TC, Cine Plus y Ecuador TV. Presencia de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, Vivianita Bonilla y Nebot. Desde el 7 de enero que empezó la campaña hasta 20 de enero, que es el día de ayer. La presencia de Nebot es de 13 presencias versus 45 presencias. ¿En dónde? En esos 4 canales. ¿Y usted está seguro que no es que no ha querido ver Nebot? ¿En qué 4 canales primero? TC, Gama TV,
CN Plus y Ecuador TV. Ya, ¿y usted está seguro que no es son que no ha querido ir? Son coberturas. ¿Y sabemos cuántas presencias tiene Teleamazonas de Covisa? Reportajes. Son coberturas de actividades de campaña. Hay una desproporción, presidente. Si usted lo dice con esa estadística, seguramente. Habrá que revisar aquello. Pero yo no creo que haya mucha desproporción. Yo prendo los canales y lo que veo es claramente un cebo de canales como Ecovisa. Aquí usted podrá ver que Ecovisa y candidatos tienen la misma cantidad. El otro día me reclamó un candidato. Yo veo muy poca televisión, no le puedo juzgar al respecto. Y lo felicito. Pero lo poco que veo, normalmente veo Ecuador TV. Y Ecuador TV me parece tremendamente equilibrado. Aquí en este canal me reclamó un candidato hace poco que por qué había sacado yo a Jairala y al otro candidato a la prefectura 30 segundos y a él le había sacado 20 segundos. En la práctica tenía razón, tenía 10 segundos menos. Claro, el material estaba dañado y no podía sacar más. Le di una explicación y el día siguiente corregimos. Pero tratamos de que eso no suceda, porque me ha pasado, presidente. Todos los periodistas hemos cometido errores. Les soy sincero, yo he cometido muchos errores en mi actividad periodística. Yo no lo niego. Qué bueno, yo no lo niego. Normalmente lo niegan los periodistas. Se supone que es una especie que está por encima de no. Todos somos y que nunca se equivoca. Y que todos son buenos. No. O sea, el único grupo humano donde no hay buenos y malos, solo buenos. No. Eso es lo que quiere defender cierto sector, que supuestamente defiende la libertad de expresión. Presidente, qué bueno que diga que no es cierto. Hay buenos y malos periodistas. Qué bueno, le va a acusar de atentar la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión para esa gente es cuestionar todo y que... Casos no probados porque no han sido denunciados todavía ante la justicia o ante las autoridades competentes de un supuesto linchamiento mediático como han hecho los hijos del presidente Roldós. Tengo cifras, si quieren las podemos discutir, conversar o se las puedo presentar. ¿Por qué ocurre esto, presidente? Oye, en primer lugar, decirme la cifra, yo no creo que es correcto. ¿Okay? Y sí me molesta un poquito, ¿no? Si todos los días no se moleste conmigo, hacen periodismo investigativo con el gobierno y se inventan cualquier cosa, eso es labor periodística. El Telégrafo hace un espectacular reportaje investigativo sobre políticos nacionales, pseudo periodistas que piden financiamiento a la extrema derecha norteamericana para poner una agencia de noticias en Panamá. Nadie desmiente nada, pero ahí sí el linchamiento mediático. A ver, ¿qué pasa? Primero no sabemos si es verdad, porque ellos dicen que no es así. Y si no, nadie ha cuestionado. No, pregunte el derecho a hacer. No, perdóneme, hay cosas que la ética impide. O sea, pedir, peor, un político supuestamente de izquierda, pedir financiamiento a la extrema derecha, todo el mundo sabe, todo militante de izquierda en América Latina sabe que es la NED, National Endowment for Democracy, creada durante el gobierno de Reagan, ¿no? Alta sospechosa de ser el brazo financiero de la CIA. ¿Y cómo entonces, ¿cómo aparecen los puede ser legal, pues, legítimo es otra cosa. ¿Cómo aparecen los correos electrónicos en mire, yo creo que eso tiene que responder el Telégrafo, pero después decir qué correo electrónico. Eso es lo que nunca han probado. Lanzan tonterías. A ver, usted que habla con tantas pruebas, muéstrame el correo electrónico que ha publicado el Telégrafo. Yo releí, cuando tanta acusación salió, releí los cuestionarios. Pero tampoco puedo negarle, y le cuento, me siento muy bien en esta entrevista, me siento muy chévere en esta entrevista, porque creo que puedo decirle muchas cosas, siempre se las digo con respeto y con aprecio. Porque hay libertad de expresión, por mi querido Tocayo. Sí, pero, ¿sabe qué? Pero no dejo de tener recelo en el momento que tengo que opinar cuando hago mi programa de radio, o recelo en el momento de sacar una noticia. Me cuido muchísimo más. Pero qué bueno. Sí, es bueno cuidarse, pero es bueno tener miedo, presidente. No, es bueno cuidarse, de acuerdo. Créame, no quiero tener miedo. Maravilloso. ¿Y por qué voy a tener miedo? ¿Me puede decir? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Por las leyes, por la ley de comunicación, por el reglamento que usted acaba de firmar. Dígame qué ley, qué reglamento. No completamente. Entonces, ¿cómo tiene miedo de lo que no ha leído, pues, compañero? Quizás estoy influenciado también yo. Eso es lo que creo. Yo no discuto. Esa es la atmósfera que nos imponen ciertos medios. Pero lo que hay que tener es mucha precaución, porque ustedes son periodistas, son la opinión pública. Lo que ustedes digan se repercute decenas de miles de veces, pueden destruir vidas enteras. Así que qué bueno que sean cuidadosos. Sí. Eso significa que hemos dado un gran paso adelante. Porque antes se creían con libertad de decir cualquier cosa, cualquier rato, y en la completa impunidad, y eso no está bien. También es cierto que no me gusta tocar casos de esta empresa, porque no me gusta tocarlo, pero por un error, porque fue un error, en definitiva fue un error, se retiró la publicidad del gobierno, una época. Luego el error se aclaró. Pero esa práctica
también causa temor. Temor, a mí no porque soy periodista, pero temor empresarial. Y decir, bueno, ¿por qué caramba, por un error que se cometió, se toma una decisión tan rápida y después corrigen, después rectifican? Yo no Porque creo.